A ver, ¿nos hemos preguntado alguna vez cómo ha cambiado el cuidado de la salud mental a lo largo de los siglos? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de la psiquiatría en Oaxaca. Es un viaje de verdad que nos va a llevar desde un convento súper antiguo hasta los debates bien complejos de la psiquiatría de hoy. Vamos a descubrir juntos esta transformación que es increíble. Y antes que nada, hay que poner las cartas sobre la mesa. Es fundamental darle todo el crédito a quien lo merece. Todo este recorrido que vamos a hacer es gracias al trabajo, de verdad, súper minucioso de investigación de Eugenio Bustillos. Esto se publicó allá por el 2002 en la revista Estuario Sí, así que su análisis va a ser nuestra brújula, nuestra guía, para entender esta evolución que, créanme, es fascinante. Ok, ¿y cómo va a ser nuestro recorrido? Este es el mapa. Vamos a arrancar en los orígenes, allá en la época colonial. Luego veremos nacer una institución que lo cambió todo, la vamos a acompañar en sus años más difíciles, de crisis y olvido, y después celebramos su renovación, para al final descubrir cómo la psiquiatría moderna busca literal derribar sus propios muros. ¿Listos? ¡Venga! Muy bien, empecemos nuestro viaje. Y para eso tenemos que transportarnos a un tiempo muy pero muy diferente. Un tiempo en el que la psiquiatría como tal, pues ni siquiera existía como una disciplina independiente. Imagínense esto. El cuidado de la mente era, pues, una habitación más dentro de los grandes hospitales, como un apéndice de la medicina del cuerpo, y nada más. Para encontrar las raíces, las meras raíces de esta historia, hay que echarnos un clavado hasta el siglo XVII. Fíjense, fue en ese entonces cuando una orden religiosa, los betlemitas, fundó uno de los primeros hospitales. El tiempo pasó y ¡zas! Casi 200 años después, ya para 1865, el servicio se muda al exconvento de San Francisco. Y aquí viene lo importante. Ahí, por primera vez, se designó un pabellón específico para los que llamaban enfermos mentales. Esa fue, digamos, la primera piedrita de la atención especializada. Y es justo aquí donde la historia da un giro, pero un giro de 180 grados. Oaxaca se suma a un proyecto nacional súper ambicioso, crear un hospital dedicado, ahora sí, exclusivamente a la psiquiatría. Pero ojo, no iba a ser cualquier hospital. Su modelo, que estaba centrado en el trabajo y la rehabilitación, prometía ser una auténtica revolución para la época. Pero a ver, ¿de dónde salió esta idea? Bueno, pues no fue de la nada. Fue una consecuencia directa, directísima, del cierre del tristemente famoso manicomio de La Castañeda en la Ciudad de México. El país necesitaba de urgencia reemplazar ese viejo modelo de simple encierro por una red de hospitales que fueran más humanos, más centrados en rehabilitar a las personas. Ok, ¿y en qué consistía esta idea tan revolucionaria? Se le llamó Hospital Granja, y el concepto era tan simple como profundo. La idea era cambiar el encierro pasivo por la rehabilitación activa. Se partía de la idea de que el trabajo, ya sea en el campo o en talleres, era una terapia en sí misma, una forma de devolverle a los pacientes algo que es fundamental, un sentido de propósito, de dignidad. Y así llegamos a una fecha clave. Anótenla. 9 de agosto de 1963. Ese día, con la inauguración del Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, empezaba oficialmente una nueva era para la salud mental en Oaxaca. Un antes y un después. Y miren esta imagen, nos transporta justo a esos primeros años. Tenía espacio para 160 camas, pero este lugar era mucho más que un edificio. Era la promesa de un futuro diferente, de un enfoque terapéutico que de verdad dejaba atrás la simple contención. Hasta su diseño reflejaba la esperanza de una nueva era. Y esta visión del Hospital Granja no se quedó nomás en el papel, Se hizo realidad con talleres súper concretos. Había maquila de huaraches, talleres para trabajar la piel, carpintería. El objetivo no era nada más pasar el tiempo. La idea era que los pacientes aprendieran y ejercieran un oficio de verdad, una herramienta para su futuro, para cuando salieran. Pero bueno, como suele pasar con los sueños más nobles, la dura realidad empezó a tocar la puerta. Las crisis económicas, los problemas sociales del país, todo eso empezó a golpear fuerte al hospital. Y así empezó un periodo largo y difícil, de declive, de olvido. Esa gran promesa poco a poco se empezaba a desvanecer. Y esta diapositiva lo muestra perfectamente, es un contraste brutal. A la izquierda tenemos la visión original, rehabilitación activa, talleres productivos, autosuficiencia. Y a la derecha, la cruda realidad que trajo la crisis. La maquinaria de los talleres se hizo vieja, obsoleta, el enfoque en la granja perdió todo el sentido y quizá lo más grave de todo, empezaron a faltar especialistas. Faltaban manos expertas. Este dato es revelador. Para la década de los 90, la escasez de psiquiatras era tan pero tan grave que el manejo de los pacientes quedó en manos de médicos generales.
Esto, hay que decirlo claro, significó un retroceso tremendo. Se estaban deshaciendo décadas de avance hacia una atención que fuera verdaderamente especializada. Pero justo cuando todo parecía perdido, la historia una vez más da un giro. Un impulso desde el gobierno federal trae un programa con un nombre que ya lo decía todo: Hospital Digno. El objetivo era clarísimo: rescatar a la institución de las garras del olvido. Y este programa no era pura pantalla, tenía pasos muy claros. No se trataba solo de darle una manita de gato a las paredes, no. Implicó remodelar áreas enteras, modernizar el equipo que ya no servía y, algo crucial, contratar más personal especializado. Pero fíjense en el último punto que es clave: combatir anacronismos en el trato. Era una lucha por cambiar la cultura, por lograr una atención mucho más humana. Y esta renovación fue la chispa que encendió una idea todavía más grande, más ambiciosa. Ya no se trataba de ponerle parches al modelo viejo, no, se trataba de demolerlo conceptualmente, para construir algo completamente nuevo desde los cimientos. Y así fue como nació el paradigma de la villa. Y lo que detonó todo fue algo bien simple. Después de casi 40 años, la infraestructura original, el edificio, el concepto, pues ya no funcionaban. Eran de otra época. Pero esta obsolescencia no se vio como un final, sino todo lo contrario. Fue la oportunidad de oro para empezar de cero, con una filosofía totalmente nueva. Aquí el cambio es de filosofía pura. Se abandona la idea de comunidad terapéutica cerrada, que todavía tenía ese aire a los viejos asilos, para adoptar la idea de una villa abierta. La diferencia es radical. Es un espacio que se diseñó desde el principio para romper con el aislamiento del pasado, para fomentar un tratamiento que fuera de verdad humano y moderno. Y esta imagen nos muestra el corazón, el motor de ese nuevo modelo. Ya no es nomás el psiquiatra. La clave del éxito fue la profesionalización y sobre todo la integración de un equipo multidisciplinario. Personal de enfermería especializado, trabajo social, psicología, todos trabajando juntos, como un solo equipo. Y con esto llegamos al capítulo final de nuestra historia. Y al presente, el cambio de paradigma más grande no está en cómo se construye un hospital, sino en la idea de que la psiquiatría ya no debe vivir encerrada entre cuatro muros. El enfoque de ahora es radicalmente diferente. Hoy, la psiquiatría tiene que salir a la comunidad, tiene que dialogar con otras ciencias, como la antropología o la sociología, para entender de verdad el contexto de cada persona. Y por encima de todo, tiene que garantizar los derechos humanos y buscar la reintegración del paciente con su familia. En pocas palabras, el paciente deja de ser un número en un expediente para volver a ser una persona, con toda su complejidad. Y todo este viaje, desde el convento hasta hoy, nos trae a una pregunta fundamental. El gran reto de la psiquiatría actual, no solo en Oaxaca, sino en todo el mundo, ya no es solo encontrar una pastilla o una terapia más eficaz. No. El verdadero desafío es atreverse a preguntar qué significa realmente curar la mente. ¿Es nada más que no haya síntomas o es algo más? Y para cerrar, regresemos a las palabras del autor que nos dio en todo este análisis, Eugenio Bustillos. La respuesta a esa gran pregunta parece estar justo aquí, en entender al ser humano no como un conjunto de síntomas, sino como un sistema complejo, donde lo biológico, lo psicológico y lo social están inseparablemente entrelazados. Un final, creo yo, perfecto para este largo viaje de evolución.